Mis padres dijeron, ojalá nunca hubieras nacido. Me mantuve firme y dije, si eso es lo que desean, entonces considérenme como si nunca hubiera existido. Luego, me fui. 30 minutos después, toda la fiesta entró en pánico. 38 llamadas perdidas. Necesito sacarme esto del pecho, porque me ha estado consumiendo durante semanas, y sinceramente, creo que escribirlo todo podría ayudarme a procesar lo que sucedió. Esto va a ser largo, así que si te vas a quedar, prepara palomitas. Para ponerlos en contexto, soy Nicole, tengo 28 años, y he pasado la mayor parte de mi vida siendo la decepción de la familia. Mi hermano mayor, Jason, es un cirujano cardíaco casado con una abogada llamada Stephanie. Mi hermana menor, Rebecca, acaba de ser nombrada socia en una prestigiosa firma de contabilidad a los 26 años. Mientras tanto, yo soy una diseñadora gráfica freelance que también da clases de arte a niños los fines de semana. Amo mi trabajo, gano un dinero decente y soy feliz. Pero para mis padres, Margaret y David Chen, es como si estuviera desempleada. Al crecer, siempre fui la oveja negra. Jason sobresalía en todo lo académico. Rebecca era la niña dorada que no podía hacer nada mal. Yo era la niña que manchaba la alfombra con pintura, la que eligió la escuela de arte en lugar de la carrera de medicina, la que no quería la vida prediseñada que mis padres habían planeado. Cada cena familiar se convertía en un interrogatorio sobre cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Cada día festivo implicaba comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera de aficionada. El incidente que finalmente me quebró ocurrió hace 3 semanas, en la fiesta del 35º aniversario de bodas de mis padres. Habían alquilado un lugar elegante, invitado a unas 150 personas, y básicamente lo convirtieron en una celebración de su familia perfecta. Debería haber visto las señales de alerta cuando mamá me llamó 2 semanas antes y me pidió si podía vestirme apropiadamente por una vez y tal vez no mencionar demasiado tu cosita del arte. Aparecí con un vestido azul marino de buen gusto, tacones, con todo el conjunto. Incluso había traído una botella de vino cara como regalo. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando llegué. Jason acaparaba la atención de un grupo de amigos de mis padres, hablando de una cirugía innovadora que había realizado. Rebecca presumía de su anillo de compromiso, ya que se había comprometido literalmente una semana antes con un tipo llamado Trevor que trabaja en finanzas. Hice mis rondas, saludé a parientes que no había visto en años e intenté pasar desapercibida. Fue entonces cuando mi tía Linda me preguntó a qué me había dedicado. Le mencioné que acababa de terminar un proyecto importante para una startup tecnológica, diseñando toda su identidad de marca, y que había aparecido en una revista de diseño local. Estaba orgullosa de esto. Era un gran logro. Entonces ella le dijo a la tía Linda, ¿sigue haciendo sus dibujitos? Seguimos esperando que se le pase con la edad. Sentí que la cara se me ponía caliente, pero sonreí y me disculpé para ir a por una bebida. Me quedé en la barra, intentando calmarme, recordándome a mí misma que era una adulta con una carrera exitosa y que la opinión de mi madre no me definía. Había pasado años en terapia aprendiendo a establecer límites y a no dejar que sus palabras me destruyeran. Luego vinieron los discursos. Mi padre fue primero, hablando de lo orgulloso que estaba de su familia, de cómo Jason había salvado vidas, de cómo Rebecca estaba triunfando en el mundo de los negocios. Miró más allá de mí, no mencionó mi nombre ni una sola vez, ni siquiera una referencia pasajera a tener 3 hijos. Mamá fue la siguiente. Agradeció a todos por venir, habló maravillas de sus 2 hijos increíbles y sus logros, y luego dijo algo que me heló la sangre. Hemos sido verdaderamente bendecidos con Jason y Rebecca. Nos han dado todas las razones para ser padres orgullosos. 2 hijos. Dijo, 2 hijos. La habitación me daba vueltas un poco, pero me mantuve entera. Quizás fue un lapsus. Quizás simplemente se le olvidó en el momento. Quería darle el beneficio de la duda, aunque mi instinto me gritaba que me fuera de allí en ese mismo instante. Después de los discursos, fui a buscar a mis padres. Estaban de pie con un grupo de sus amigos más antiguos, los Michey y los Rodríguez, gente que me conocía desde que era un bebé. Me acerqué con mi copa de vino, con la intención de simplemente saludar y quizás recordarle amablemente a mamá que me había omitido en su discurso. Pero antes de que pudiera decir nada, la señora Michey dijo, Margaret, debes estar muy orgullosa de todos tus hijos. Recuerdo cuando eran pequeños.
La cara de mi madre hizo algo extraño. Un destello de molestia la cruzó antes de que la recompusiera en una sonrisa. Oh, sí. Bueno, Jason y Rebecca ciertamente han superado todas las expectativas. Y Nicole, intervino la señora Rodríguez, sonriéndome amablemente. He oído que estás haciendo cosas maravillosas con tu arte. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos, pero pareció una hora. La mandíbula de mi padre se tensó. La sonrisa de mamá se volvió frágil. Entonces mi padre dijo, Nicole ha elegido un camino muy diferente. Diferente no significa equivocado, dijo el señor Mitchell diplomáticamente. Fue entonces cuando mi madre lo dijo. Se había tomado unas copas de champán, y cualquier filtro que normalmente mantenía simplemente se evaporó. Miró directamente a la señora Rodríguez y dijo, honestamente, a veces me pregunto qué hicimos para merecer tal decepción. Jason y Rebecca nos dan tanta alegría, pero Nicole dejó la frase en el aire, negando con la cabeza. La señora Mitchell parecía horrorizada. A la señora Rodríguez se le abrió la boca. Yo me quedé allí, congelada, esperando que mi padre dijera algo, cualquier cosa para defenderme. En lugar de eso, puso la mano en el hombro de mi madre y les dijo a sus amigos, ha sido difícil. Crías a tus hijos con ciertas esperanzas y expectativas, y cuando uno de ellos simplemente se niega a estar a la altura de su potencial, es desgarrador. Algo dentro de mí se rompió. Abrí la boca, la cerré, la abrí de nuevo. Estoy parada justo aquí, finalmente logré decir. Lo sabemos, dijo mi madre, sin siquiera mirarme. Siempre hemos sabido que estabas ahí, Nicole. A veces deseamos que nunca hubieras nacido. Nuestras vidas habrían sido mucho más sencillas con solo 2 hijos que realmente apreciaran todo lo que hicimos por ellos. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, di un paso atrás. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían detenido. La gente estaba mirando. Jason apareció al borde del grupo con Stephanie, ambos con los ojos muy abiertos. A Rebecca no se la veía por ninguna parte. Mis manos comenzaron a temblar, y con cuidado dejé mi copa de vino en una mesa cercana porque tenía miedo de que se me cayera. Podía sentir las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero me negué a llorar aquí. Me negué a darles esa satisfacción. Miré a mi padre, lo miré de verdad, esperando ver algo de remordimiento, alguna indicación de que las palabras de mamá habían ido demasiado lejos. Él solo parecía cansado y molesto, como si yo fuera una molestia con la que había estado lidiando durante demasiado tiempo. Había pasado 28 años tratando de ganar su amor, su aprobación, su respeto básico. Había ido a cenas familiares donde me ignoraban. Me había sentado durante festividades donde mis logros eran desestimados. Había escuchado años de indirectas sutiles e insultos directos. Me había pagado mi propia universidad porque me dijeron que si no iba a estudiar medicina o derecho, no iban a malgastar dinero en la escuela de arte. Había construido una carrera exitosa a pesar de ellos, no gracias a ellos. Y de repente, parada allí, en ese lugar alquilado con 150 personas mirando, me di cuenta de que había terminado. Completamente terminado. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y miré a mi madre directamente a los ojos. Mi voz salió firme y clara. Si eso es lo que desean, entonces considérenme como si nunca hubiera existido. Me volví hacia mi padre. Acabas de conseguir tu deseo. Ahora tienes 2 hijos en lugar de 3. Felicidades. Luego miré a la multitud de rostros conmocionados. Para quien le interese, nunca fue que no apreciara lo que hicieron por mí. Es que ellos nunca apreciaron quién soy yo. Hay una diferencia. Recogí mi bolso de donde lo había dejado en una silla y caminé hacia la salida. Mis tacones resonaban en el suelo de mármol, y el sonido hizo eco en el repentino silencio. Podía oír a mi madre decir algo detrás de mí, su voz subiendo de tono, pero no me di la vuelta. Jason gritó mi nombre. Seguí caminando. Llegué a mi coche, entré, cerré las puertas con seguro y conduje. No sabía a dónde iba. Solo conduje. Mis manos todavía temblaban, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, nublando mi visión tanto que tuve que detenerme en el estacionamiento de un centro comercial. Me senté allí en mi coche y sollocé.
No solo por lo que había pasado esa noche, sino por todo. Por cada comentario despectivo, cada mirada de decepción, cada vez que me habían hecho sentir que no era suficiente. Después de unos 20 minutos, me recompuse lo suficiente como para revisar mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Jason. Apagué mi teléfono por completo. No podía lidiar con eso. Todavía no. Conduje hasta mi apartamento, del que estaba tan orgullosa de poder pagar por mi cuenta, y me senté en mi sofá en la oscuridad. Pensé en llamar a mi mejor amiga, Hannah, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicas que tus padres declararon públicamente que deseaban que nunca hubieras nacido? Alrededor de las 9 de la noche, finalmente encendí mi teléfono de nuevo. Las notificaciones explotaron. 38 llamadas perdidas, docenas de mensajes de texto. Mi buzón de voz estaba lleno. La mayoría de las llamadas eran del número de mis padres. Varias de Jason, algunas de Rebecca, otras de números que no reconocí, probablemente parientes que habían estado en la fiesta. Los ignoré a todos y fui directamente a los mensajes de texto. Jason había enviado unos 15 mensajes, comenzando con, Nicole, ¿a dónde fuiste?, y escalando a, todo el mundo está enloqueciendo. Tienes que volver, y finalmente, papá acaba de tener que sentarse. Mamá está llorando. ¿Qué demonios pensabas que pasaría? Los mensajes de Rebecca eran más cortos. Hiciste una escena en la fiesta de mamá y papá. Muy maduro, Nicole. Luego, 30 minutos después, ok, escuché lo que realmente dijeron. Llámame. Había mensajes de la tía Linda, de la señora Rodríguez, de primos que apenas conocía, pero los que me llamaron la atención fueron los del número de mi madre. El primero, enviado unos 30 minutos después de que me fuera, Nicole, tienes que volver ahora mismo. Nos has avergonzado delante de nuestros amigos. 10 minutos después de eso, ¿dónde estás? La gente está haciendo preguntas. 20 minutos más tarde, tu padre no se siente bien. Si algo le pasa por tu numerito, será tu culpa. Y luego, aproximadamente una hora después de que me fuera, por favor, solo llámanos. Necesitamos hablar de esto. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. Necesitaban hablar. No lo sentimos. No lo decíamos en serio. Solo necesitamos hablar, como si yo fuera el problema que necesitaba ser gestionado. Puse mi teléfono en silencio y me fui a la cama, aunque no dormí. Me quedé allí, mirando al techo, repasando toda la noche en mi cabeza. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. No solo triste, sino genuinamente enfadada. ¿Quién le dice eso a su hijo? ¿Quién mira a su hija y le dice que desearía que nunca hubiera nacido? A la mañana siguiente, mi teléfono tenía un 3% de batería por todas las llamadas que había estado recibiendo. Lo enchufé e hice café. Mis manos estaban más firmes ahora. Me sentía extrañamente tranquila, como si hubiera pasado por algún tipo de tormenta emocional y hubiera salido al otro lado, a un aire claro. Tenía 67 mensajes nuevos. Los revisé con un interés desapegado. Jason seguía intentando hacer de mediador. ¿Puedes por favor llamar a mamá y papá? Están muy molestos. Rebecca había cambiado creo que lo que dijeron fue horrible, pero que te fueras empeoró todo. El mensaje de la tía Linda decía, cariño, no sé qué decir. Lo que dijo tu madre fue imperdonable. Estoy aquí si me necesitas. La señora Rodríguez había enviado un mensaje de texto, Nicole, querida, tu madre y tu padre están equivocados. Eres una joven encantadora con un verdadero talento. No dejes que sus palabras te definan. Había más mensajes de mis padres, pero aún no podía animarme a leerlos. En cambio, preparé el desayuno, me di una larga ducha y me senté frente a mi computadora. Tenía trabajo que hacer. Un cliente esperaba revisiones de un diseño de logotipo, y tenía una clase que enseñar el lunes. Mientras trabajaba, me di cuenta de algo. Me sentía más ligera, como si un peso que había estado cargando durante años se hubiera levantado de repente. Sí, lo que pasó fue horrible. Sí, dolió como el infierno. Pero finalmente dejé de fingir que si tan solo me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente exitosa, si era lo suficientemente buena,
mis padres me verían como veían a Jason y Rebecca. No lo harían. No podían. Y eso no era mi culpa. Alrededor del mediodía, Jason llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje. Nicole, sé que estás enojada, y tienes derecho a estarlo. Lo que dijo mamá estuvo totalmente fuera de lugar, pero por favor, ¿podemos simplemente hablar? Dicen que quieren disculparse. Casi me reí de eso. Querían disculparse. Después de 38 llamadas perdidas y horas de mensajes que nunca incluyeron las palabras "lo siento". Ahora, querían disculparse. Le respondí por texto, diles que aprecio el gesto, pero no estoy interesada en una disculpa en este momento. Necesito espacio. Su respuesta fue inmediata. Nicole, estás siendo irrazonable. Cometieron un error. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada. Me quedé mirando ese texto por un largo momento, luego respondí. Me dijeron que deseaban que nunca hubiera nacido, Jason. Eso no es algo que se dice por accidente. No es el estrés hablando. Así es como se sienten realmente. Estás exagerando, respondió él. Y ahí estaba. Incluso Jason, que había presenciado todo, estaba más preocupado por mantener la paz que por reconocer lo que realmente había sucedido. Dejé mi teléfono y volví al trabajo. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado evitando durante años. Revisé viejos álbumes de fotos que había metido en el fondo de mi armario. Necesitaba entender si estaba loca, si me estaba imaginando el favoritismo, o si era tan real como lo recordaba. La evidencia era abrumadora. En las fotos familiares de cuando éramos niños, Jason siempre estaba al frente y en el centro. Rebecca solía estar al lado de mamá, que la abrazaba. Yo estaba consistentemente posicionada en el borde del encuadre, a veces parcialmente cortada. En nuestras fotos de graduación de la secundaria, la de Jason estaba enmarcada profesionalmente y colgada en la sala de estar. La de Rebecca estaba justo al lado. La mía estaba en un cajón en alguna parte, probablemente todavía en el sobre del estudio de fotografía. Encontré mi carta de aceptación de la universidad al Instituto de Arte metida en uno de los álbumes. Había olvidado que la había guardado. En el reverso, con mi letra de adolescente, había escrito, dijeron, la escuela de arte no es una universidad de verdad. Dijeron, estoy desperdiciando mi potencial. Pero voy a ir de todos modos. La rebeldía en esas palabras hizo que me doliera el corazón por mi yo de 18 años, que había estado tan decidida a seguir sus sueños a pesar de no tener ningún sistema de apoyo. También había tarjetas de cumpleaños allí. Abrí una de mi 21 cumpleaños. La tarjeta de mis padres tenía un mensaje genérico de feliz cumpleaños, con un cheque de $50 y sus firmas. Ninguna nota personal, ningún "te queremos". Nada. La comparé con la tarjeta de cumpleaños de 21 de Rebecca, que había visto en su tocador años atrás cuando la ayudé a mudarse de apartamento. La de ellos estaba llena de un párrafo escrito a mano sobre lo especial que era, lo orgullosos que estaban, cuánta alegría traía a sus vidas. La diferencia era cruda, innegable. No me lo estaba inventando. Encontré dibujos que había hecho de niña, metidos en la parte de atrás de un álbum, un retrato familiar que había dibujado cuando tenía quizás 7 u 8 años. Nos había dibujado a los 5 de la mano con un gran sol arriba y flores por todas partes. En la parte inferior, con crayón, había escrito, mi familia. ¿Los quiero? Mirándolo ahora, podía ver cuánto había querido pertenecer, lo mucho que intenté ser parte de ellos. Había un boletín de notas de 5º grado. Todos sobresalientes excepto un notable en matemáticas. Mi maestra había escrito una nota, Nicole es excepcionalmente creativa y muestra un verdadero talento en el arte. Es un placer tenerla en clase. Mi madre había escrito en el margen con bolígrafo rojo, necesita centrarse más en las materias importantes. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de estos artefactos de mi infancia, y algo se volvió cristalino. Esto no había comenzado en la fiesta de aniversario. Esto había estado sucediendo toda mi vida. Simplemente me había acostumbrado tanto, me había vuelto tan hábil para minimizarlo, que me había convencido a mí misma de que no era tan malo. Pero sí era tan malo. Siempre había sido tan malo. Sonó mi teléfono.
Era Stephanie, la esposa de Jason. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Nicole, dijo, con voz suave. Espero que no te moleste que te llame. Eso depende de por qué llamas, dije con cuidado. Quiero que sepas que creo que lo que dijeron tus padres fue inexcusable. Jason y yo tuvimos una gran pelea anoche por eso. Él piensa que estás siendo demasiado sensible, y yo le dije que estabas siendo deliberadamente ciego. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Gracias por eso. Necesito decirte algo, continuó Stephanie. Algo que probablemente debería haberte dicho hace años. Tus padres hablan de ti de manera diferente cuando no estás presente. Soy consciente, dije con amargura. No, quiero decir que es peor de lo que piensas. La Navidad pasada, cuando te fuiste temprano para ir a la cena familiar de Hannah, tu madre pasó 20 minutos quejándose a los otros invitados de cómo habías abandonado la reunión familiar por una amiga. Dijo que siempre habías sido egoísta, que siempre te habías puesto a ti primero, que nunca habías apreciado los sacrificios que hicieron por ti. Apreté el teléfono con la mano. ¿Por qué no dijiste nada? Porque fui una cobarde, admitió Stephanie. No quería causar un drama. No quería poner a Jason en una posición difícil. Pero después de lo que pasó en la fiesta de aniversario, me di cuenta de que mi silencio me hacía cómplice. Lo siento, Nicole. Mereces que alguien hable por ti, y yo no lo hice. ¿Jason sabe que me estás llamando? No. Se enojaría si lo supiera. Quiere que todos simplemente suavicen las cosas y finjan que no pasó nada. Pero algo pasó, y ha estado pasando durante años. Hizo una pausa. Tengo hijas, Nicole, gemelas. Tienen 3 años. Si alguien tratara a una de ellas como tus padres te tratan a ti, me volvería loca. Mereces mucho más que esto. Después de colgar, lloré de nuevo, pero esta vez fue diferente. No lloraba porque estuviera triste. Lloraba porque alguien finalmente había validado lo que yo había experimentado. Alguien de dentro de la familia había reconocido la verdad en lugar de manipularme o decirme que era demasiado sensible. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tío Richard, el hermano de mi padre. Nunca habíamos sido particularmente cercanos, pero siempre había sido amable conmigo de una manera distante. Nicole, tu tía me contó lo que pasó en una cadena de mensajes de texto familiar, dijo. Te llamo porque también te debo una disculpa. Ni siquiera estuviste en la fiesta, dije, confundida. No, pero he estado en muchas otras reuniones familiares a lo largo de los años. He oído cómo hablan tus padres de ti. He visto cómo desestiman tus logros. Nunca dije nada porque me decía a mí mismo que no era mi lugar interferir en cómo tus padres te criaban. Carraspeó. Pero ya no eres una niña. Eres una mujer adulta, y la forma en que te tratan está mal. Debería haber dicho algo hace años. ¿Por qué dices algo ahora?, pregunté. Porque Linda me llamó después de la fiesta, furiosa por lo que Margaret te dijo. Dijo que si no me ponía en contacto contigo, nunca me perdonaría. Y tiene razón. Se supone que la familia no debe quedarse de brazos cruzados mientras uno de los suyos es destrozado. Suspiró. Siento haber guardado silencio cuando necesitabas que alguien hablara. Estas llamadas telefónicas, estas inesperadas muestras de apoyo, comenzaron a sumarse. Resultó que mucha gente se había dado cuenta de cómo me trataban mis padres. Simplemente nunca dijeron nada porque es incómodo señalar ese tipo de disfunción, especialmente cuando las propias víctimas intentan fingir que todo está bien. Empecé a preguntarme a cuántas reuniones familiares había asistido donde la gente había presenciado la crueldad de mis padres y no había dicho nada. Cuántas veces había sonreído a través del dolor mientras todos los demás miraban hacia otro lado, incómodos pero sin voluntad de intervenir. Esa noche, di un largo paseo por mi barrio. El tiempo era perfecto, ese calor de finales de verano sin el calor agobiante. Pasé junto a familias cenando en sus patios, niños montando en bicicleta, parejas paseando a sus perros. La vida normal continuaba a mi alrededor mientras mi mundo había cambiado por completo. Pensé en la versión de mí misma que había sido antes de la fiesta de aniversario. La Nicole que ya se habría disculpado, que se habría presentado en casa de sus padres con flores y arrepentimiento, que se habría retorcido en nudos tratando de arreglar una relación que estaba rota desde el principio.
Ya no quería ser esa Nicole. No quería pasar el resto de mi vida mendigando migajas de afecto de personas que nunca me verían ni me valorarían de verdad. Cuando llegué a casa, había un paquete en mi puerta. Dentro había un libro sobre cómo establecer límites con familiares tóxicos, enviado por la tía Linda con una nota. Esto me ayudó. Quizás a ti también te ayude. Te quiero, y estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Leí el libro entero esa noche. Muchas páginas parecían haber sido escritas específicamente sobre mi vida. El capítulo sobre el rol del chivo expiatorio en las familias me golpeó particularmente fuerte. Describía exactamente lo que yo había experimentado: ser señalada como la hija problemática, ver mis logros minimizados, ser culpada por la disfunción familiar, servir de contraste para que mis hermanos parecieran mejores. El libro hablaba de cómo las familias a menudo necesitan un chivo expiatorio para mantener su equilibrio, cómo el rol del chivo expiatorio se asigna temprano y se refuerza a través de años de mensajes sutiles y explícitos. Explicaba cómo abandonar ese rol, negarse a seguir el juego, puede hacer que todo el sistema familiar entre en pánico y presione al chivo expiatorio para que regrese y reanude su posición. De repente, las 38 llamadas perdidas tenían perfecto sentido. No era que mis padres me extrañaran desesperadamente o se dieran cuenta de que habían cometido un terrible error. Era que yo había trastocado el sistema al negarme a aceptar su trato por más tiempo. Había roto el patrón, y los patrones son reconfortantes, incluso cuando son dañinos. El libro también advertía sobre algo llamado hoovering, que es cuando los familiares tóxicos intentan absorberte de nuevo con disculpas, promesas de cambio o emergencias fabricadas. Decía que estos intentos rara vez conducen a un cambio genuino y generalmente solo reinician el ciclo de abuso. Pensé en las cartas de mi madre, en el susto de salud de mi padre que Jason había mencionado de pasada, en el repentino interés por la reconciliación. ¿Estaban genuinamente arrepentidos, o solo intentaban restaurar la dinámica familiar a lo que había sido antes? Durante los siguientes días, las llamadas y los mensajes continuaron, pero se volvieron menos frecuentes. Les había dejado claro que no iba a volver, y aparentemente, estaban empezando a aceptarlo, o al menos se estaban rindiendo por el momento. Empecé a repasar los logros de mi carrera, documentándolos de una manera que nunca antes había hecho. Siempre había restado importancia a mi éxito porque mis padres me habían enseñado que lo que hacía no era valioso. Pero mirándolo objetivamente, había construido algo impresionante. Había sido freelance con éxito durante 6 años. Mi lista de clientes incluía 3 compañías de Fortune 500, un puñado de startups exitosas y numerosas pequeñas empresas cuyas marcas había ayudado a construir desde cero. Había aparecido en publicaciones de diseño 4 veces. Había ganado 2 premios regionales de diseño. Mis clases de arte de fin de semana tenían una lista de espera de 6 meses. Había hecho todo esto mientras pagaba mi propio alquiler, mis propias facturas, mis propios préstamos estudiantiles de la escuela de arte que mis padres se negaron a financiar. Había construido una vida y una carrera de la nada, sin apoyo familiar, sin red de seguridad financiera, sin aliento. Y de alguna manera, todavía había pasado años sintiendo que estaba fracasando porque no tenía el tipo de éxito que mis padres valoraban. Hice una lista de cada comentario despectivo que podía recordar. Llenó 3 páginas. Qué bonito, cariño. ¿Pero cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? ¿No podrías haber estudiado algo más práctico? No podemos decirles a nuestros amigos que eres artista, Nicole. Suena a que estás desempleada. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Rebecca nunca nos decepcionaría así. 3 páginas de pequeñas crueldades que se habían acumulado durante décadas. Luego hice otra lista, cada logro que habían ignorado o minimizado. Mi primer gran contrato con un cliente. Mi primer artículo publicado sobre teoría del diseño. La exposición de arte donde se vendieron 3 de mis piezas. La beca que gané en la escuela de arte. La vez que una estación de noticias local me entrevistó sobre mi programa de arte para niños. La subvención que recibí para expandir mis clases comunitarias. Habían estado ausentes en todo. O peor, habían estado presentes, pero despectivos, encontrando formas de convertir mis logros en evidencia de mi fracaso para cumplir con sus expectativas. Llamé a mi terapeuta e hice una cita de emergencia. He estado viendo a la doctora Patricia Chen, sin parentesco, diferente apellido, de forma intermitente durante años,
principalmente para lidiar con una ansiedad que ahora me doy cuenta que provenía directamente de mi dinámica familiar. Nicole, dijo cuando me senté en su consulta, te ves diferente. ¿Diferente cómo? Como si finalmente te hubieras permitido enfadarte. Tenía razón. Durante años, había estado volviendo mi ira hacia adentro, transformándola en ansiedad, duda y depresión. Ahora, fluía hacia afuera. Y aunque dolía, también se sentía limpio de alguna manera, honesto. Le conté todo sobre la fiesta de aniversario. Escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más preocupada a medida que hablaba. Lo que te dijeron constituye abuso emocional, dijo cuando terminé. Quiero que me escuches decir eso claramente. Lo que pasó no fue simplemente que tus padres tuvieran un mal día o dijeran algo desafortunado en el calor del momento. Fue una expresión pública de cómo te han tratado en privado durante toda tu vida. Todo el mundo me dice que debería perdonarlos, dije. Que la familia es importante, que me arrepentiré de cortar con ellos. ¿Quieres perdonarlos? Lo pensé honestamente. No lo sé. Una parte de mí quiere que realmente me vean y me quieran por quien soy. Pero otra parte de mí está tan cansada de esperar eso. Tan cansada de salir herida una y otra vez. El perdón no requiere reconciliación, dijo la doctora Chen. Puedes perdonarlos por tu propia paz mientras mantienes los límites. O puedes elegir no perdonarlos. Ambas son opciones válidas. Lo que importa es que tomes decisiones que protejan tu bienestar en lugar de sacrificarte para mantener una relación que te daña. Sigo preguntándome si estoy siendo demasiado dura, admití. Si estoy desechando una relación que podría salvarse. Déjame preguntarte esto. En todos los años que los conoces, ¿alguna vez han hecho cambios sostenidos y genuinos en cómo te tratan? Abrí la boca para decir que sí, luego la cerré. No, dije finalmente. Son amables durante unas semanas después de una gran pelea, pero luego siempre vuelve a ser como antes. Esa es tu respuesta, entonces. No estás obligada a seguir esperando que cambien si su patrón de comportamiento sugiere que no lo harán. La sesión ayudó, pero también hizo que todo se sintiera más real. No era solo una pelea con mis padres que se pasaría con el tiempo. Estaba remodelando fundamentalmente mi relación con ellos, posiblemente de forma permanente. Cuando salí de su consulta, me sentí a la vez más ligera y más pesada. Más ligera porque me había dado permiso para protegerme. Más pesada porque estaba de luto por los padres que siempre había querido pero nunca había tenido. Esa noche, Hannah vino con comida para llevar y vino. Nos sentamos en mi sofá, comiendo pizza y hablando de todo excepto de mi drama familiar hasta que estuve lista para mencionarlo. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, pregunté finalmente. Hannah, que había sido testigo de años del trato de mis padres y me había estado instando a establecer límites durante mucho tiempo, me miró seriamente. Creo que estás haciéndolo valiente. Si es lo correcto, es algo que solo tú puedes saber. Eso no ayuda, dije, pero sonreía un poco. Vale. ¿Quieres honestidad? He odiado ver lo que te hacen. Cada vez que teníamos planes y cancelabas porque había una cena familiar, sabía que volverías triste. Cada temporada de fiestas, te estresabas durante semanas antes. Cada conversación sobre tu carrera, la matizas con un no es un trabajo de verdad como el de mis hermanos. Han estado envenenando tu autoestima durante años, Nicole. Así que, sí, creo que dar un paso atrás es lo correcto. Solo desearía que lo hubieras hecho antes. No sabía que podía, dije en voz baja. Pensé que tenía que seguir intentándolo. No tienes que hacerlo. Nunca tuviste que hacerlo. Hablamos hasta altas horas de la noche. Hannah me contó su propia experiencia estableciendo límites con su padre alcohólico. Lo difícil que había sido, pero lo necesario. Me recordó las veces que me había visto hacerme pequeña para encajar en las expectativas de mis padres. Las veces que había ocultado mis éxitos porque sabía que no los celebrarían. Las veces que había llorado después de las reuniones familiares. Eres la persona más talentosa que conozco, dijo Hannah. Creas cosas hermosas. Enseñas a los niños a creer en sí mismos. Construyes marcas que ayudan a las empresas a tener éxito. Eres amable, divertida e inteligente.
El hecho de que tus padres no puedan ver eso no es un reflejo de ti. Es un reflejo de ellos. Sus palabras se asentaron en mi pecho, cálidas y verdaderas. Quizás necesitaba escucharlas de alguien que realmente me conocía, alguien que había elegido estar en mi vida en lugar de estar obligada por la sangre. Después de que Hannah se fue, me senté frente a mi computadora e hice algo impulsivo. Escribí una entrada de blog sobre mi experiencia, sin dar nombres, manteniendo los detalles vagos, pero hablando de la experiencia de ser el chivo expiatorio en una familia, de que te digan que no eres suficiente, de finalmente elegirte a ti misma. La publiqué en mi sitio web profesional, sin esperar mucha respuesta. A la mañana siguiente, tenía docenas de comentarios de otros diseñadores, otros profesionales creativos, otras personas a las que les habían dicho que su arte no era una carrera de verdad, que estaban decepcionando a sus familias, que necesitaban ser más prácticos. Gracias por escribir esto, decía un comentario. Me he sentido como un fracaso porque mis padres no entienden lo que hago. Esto me ayudó a darme cuenta de que no estoy sola. Otro decía, mi familia todavía me pregunta cuándo voy a conseguir un trabajo de verdad. Llevo 10 años siendo ilustradora profesional. Tu publicación me dio el coraje para dejar de dar explicaciones. Al leer esos comentarios, me di cuenta de que mi experiencia no era única. Había miles de personas cuyas familias no valoraban su trabajo creativo, a quienes se les hacía sentir inferiores porque habían elegido caminos no convencionales. Todos llevábamos las mismas heridas, las mismas dudas plantadas por personas que se suponía que debían cuidarnos. Respondí a cada comentario, y ese simple acto de conexión me ayudó a sentirme menos aislada en mi decisión. Rebecca llamó al cuarto día. De hecho, contesté porque tenía curiosidad por lo que diría. Nicole, comenzó, con voz cautelosa. ¿Cómo estás? Estoy bien, dije, lo cual era parcialmente cierto. Mira, sé que mamá y papá te hirieron mucho. Lo que dijeron fue horrible. Se lo dije. ¿Lo hiciste? Mantuve mi voz neutral. Sí, le dije a mamá que se había pasado de la raya. Pero Nicole, tienes que entender, han estado bajo mucho estrés últimamente. Papá ha tenido problemas de salud y mamá ha estado preocupada. Rebecca, la interrumpí. Su estrés no justifica que me digan que desearían que nunca hubiera nacido. Nada justifica eso. Se quedó en silencio por un momento. Entonces quizás lo oíste mal. Quizás salió de forma equivocada. Sentí un destello de ira. Había una docena de personas allí que oyeron exactamente lo que yo oí. No intentes manipular mi percepción. No estoy tratando de hacerlo. Sí, lo estás. Estás poniendo excusas por ellos porque es más fácil que admitir que nuestros padres son capaces de ser crueles. Viví con esa crueldad durante años, Rebecca. Simplemente nunca te diste cuenta porque eras la favorita. Hizo un pequeño sonido, como si hubiera tocado un nervio. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que mamá desestimó tu carrera? ¿Cuándo te dejó papá fuera de un discurso sobre sus hijos? ¿Cuándo te dijeron que eras una decepción? Silencio. Exacto, dije suavemente. No estoy enojada contigo, Rebecca, pero no puedo fingir que esto es algo que se puede arreglar con una disculpa rápida y una cena familiar. Esto se ha estado gestando durante 28 años. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que simplemente has terminado con ellos? Estoy diciendo que he terminado de intentar ser alguien a quien ellos aprueben. Si quieren una relación conmigo, tiene que basarse en quién soy realmente, no en quién desearían que fuera. Hablamos unos minutos más, pero estaba claro que no íbamos a estar de acuerdo. Ella pensaba que yo estaba siendo terca. Yo pensaba que ella estaba siendo ciega. Colgamos con la promesa de volver a hablar pronto, aunque no estaba segura de que ninguna de las dos lo dijera en serio. Una semana después de la fiesta, recibí una carta por correo, una carta física real con la letra de mi madre. La dejé en la encimera de mi cocina durante 2 días antes de abrirla. La carta tenía 3 páginas. La esencia era que lamentaban que me hubiera sentido herida, que habían dicho cosas en el calor del momento y que esperaban que pudiéramos dejar esto atrás y seguir adelante como familia.
No había ningún reconocimiento de los años de desdén, ningún reconocimiento del patrón de comportamiento, ninguna comprensión de por qué sus palabras me habían herido tan profundamente. Era una disculpa que no era realmente una disculpa. Era control de daños. Le respondí. Lo mantuve breve. Queridos mamá y papá, gracias por su carta. Aprecio que reconozcan que sus palabras me hirieron. Sin embargo, lo que ocurrió en su fiesta de aniversario no fue un incidente aislado. Fue la culminación de años de sentirme menospreciada, ignorada y tratada como una decepción. Necesito que entiendan que una disculpa no es suficiente. Si realmente quieren una relación conmigo en el futuro, las cosas deben cambiar fundamentalmente. Eso significa respetar mi carrera, respetar mis decisiones y tratarme con la misma consideración que le dan a Jason y Rebecca. Hasta que eso suceda, creo que es mejor que mantengamos nuestra distancia. No hago esto para castigarlos. Lo hago porque merezco algo mejor, y finalmente estoy lista para exigirlo. Nicole, envié la carta y sentí una sensación de finalidad. Ya estaba. Había trazado mi línea en la arena. Hannah, cuando finalmente se lo conté todo, se enfureció por mí. Deberías haberme llamado esa noche, dijo. Habría ido con helado y vino. Necesitaba estar sola, admití. Necesitaba procesarlo sin que nadie intentara hacerme sentir mejor o decirme qué hacer. ¿Realmente van a cambiar?, preguntó, escéptica. No lo sé, dije honestamente. Quizás no, pero al menos he dicho lo que tenía que decir. Han pasado 3 semanas desde la fiesta. Las llamadas han cesado. Recibí un breve mensaje de mi madre diciendo que necesitaban tiempo para pensar en las cosas, lo que interpreté como que estaban esperando que cediera y volviera arrastrándome con una disculpa por haber montado una escena. No voy a hacer eso. Por primera vez en mi vida, estoy poniendo mi propio bienestar primero. Si eso me hace egoísta a sus ojos, que así sea. Lo curioso es que mi vida no se ha desmoronado como temía. Mi negocio, de hecho, está prosperando. Conseguí 2 nuevos clientes importantes esta semana. Mis clases de arte de fin de semana están completamente llenas. He estado durmiendo mejor, comiendo mejor y no he tenido un dolor de cabeza por estrés en días. La tía Linda me llevó a almorzar la semana pasada y me dijo que estaba orgullosa de mí. Tu madre es mi hermana, y la quiero, dijo. Pero se equivoca contigo, Nicole. Siempre se ha equivocado contigo. Estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo, y lo estás haciendo bien. Eso me hizo llorar un poco, pero en el buen sentido. La señora Rodríguez me envió un hermoso arreglo de flores con una nota que decía, sigue pintando el mundo con tus colores. Incluso algunos de los amigos de mis padres, personas que esperaba que se pusieran de su lado, se pusieron en contacto para decir que se habían quedado impactados por lo que pasó y que pensaban que lo había manejado con elegancia. Jason finalmente dejó de intentar mediar y me envió un mensaje que solo decía, siento no haberte defendido antes. Debería haberlo hecho. Merecías algo mejor de todos nosotros. Ese sí que significó algo. Rebecca y yo estamos encontrando lentamente nuestro camino hacia una nueva normalidad. Está empezando a entender que ella estuvo protegida de mucha de la negatividad que yo experimenté porque encajaba en el molde que mis padres querían. Tomamos un café ayer y me dijo, siempre pensé que eran duros contigo, pero me decía a mí misma que solo estabas siendo sensible. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Fueron horribles contigo. No sé qué va a pasar con mis padres. Quizás se den cuenta de que necesitan cambiar. Quizás no. Quizás reconstruyamos algún tipo de relación eventualmente. O quizás este sea el final de nuestra historia como familia. Lo que sí sé es que he terminado de prenderme fuego para mantenerlos calientes a ellos. He terminado de hacerme pequeña para encajar en su estrecha definición de éxito. He terminado de disculparme por ser quien soy. Dijeron que deseaban que nunca hubiera nacido. Y yo les dije que me consideraran como si nunca hubiera existido. Esas palabras todavía duelen cuando pienso en ellas. Probablemente siempre lo harán. Pero lo dije en serio. Si no pueden quererme como soy, entonces no pueden tenerme en sus vidas en absoluto. Salí de esa fiesta con 38 llamadas perdidas esperándome. Pero entré en una vida donde finalmente soy libre,
y honestamente, eso se siente como la mejor venganza de todas. Actualización. Algunas personas han estado pidiendo una actualización en los comentarios. Así que, aquí va. Han pasado unos 2 meses desde la fiesta, y las cosas han cambiado de maneras inesperadas. Mi padre tuvo lo que mi madre llamó un pequeño susto de salud hace unas 3 semanas. Jason llamó para decírmelo, y pude oír en su voz la expectativa de que corriera al hospital. Pregunté qué había pasado, y admitió que papá tuvo un ataque de pánico que inicialmente pensaron que era un problema cardíaco. Estaba bien, completamente absuelto por los médicos. Ninguna emergencia médica real. Envié flores al hospital con una tarjeta que decía, me alegro de que estés bien. Cuídate. No lo visité. Jason se enfureció por eso, pero honestamente, he aprendido que sus emergencias a menudo son fabricadas para que yo obedezca. No iba a caer en eso esta vez. Lo que realmente cambió las cosas fue que mi madre apareció en una de mis clases de arte de fin de semana hace 2 semanas. Estaba enseñando a un grupo de niños de 8 años a mezclar colores cuando levanté la vista y la vi de pie en la puerta del centro comunitario, observando. Se me encogió el estómago. Consideré pedirle que se fuera, pero tenía una clase que enseñar y niños que contaban conmigo. Así que terminé la lección, ayudé a los niños a limpiar y esperé a que sus padres los recogieran antes de dirigirme a ella. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más vieja de alguna manera. Quería ver lo que haces. Verlo de verdad. No supe qué decir a eso, así que simplemente empecé a limpiar los materiales de pintura. Ella caminó por la habitación, mirando las obras de arte de los niños que se secaban en las estanterías. Son buenos, dijo en voz baja. Los niños. Son realmente buenos. Están aprendiendo, dije. Son lo suficientemente valientes como para intentarlo, que es la parte importante. Mamá cogió una pintura, una explosión de color desordenada pero alegre. ¿Les enseñaste esta técnica? Les enseño a no tener miedo de cometer errores. La técnica viene con la práctica. Dejó la pintura con cuidado. Nicole, he estado pensando mucho desde la fiesta. Ah, sí, mantuve mi voz neutral, continuando con la limpieza de las mesas. Tu tía Linda no me ha hablado en 3 semanas. La señora Rodríguez me envió un correo electrónico muy directo sobre cómo te hemos tratado. Incluso los compañeros de golf de tu padre han estado haciendo preguntas incómodas. Hizo una pausa. Pero no estoy aquí por eso. Esperé. Fui a terapia, dijo. Después de que enviaste esa carta, pedí una cita con un terapeuta porque tu padre y yo no nos estábamos comunicando bien, y pensé que quizás alguien podría ayudarnos a entender por qué estabas siendo tan dramática con todo. Sentí una punzada de ira ante eso, pero me mordí la lengua. La terapeuta me pidió que describiera a cada uno de mis hijos, continuó mamá. Hablé de Jason durante 20 minutos. Hablé de Rebecca durante 15. Cuando llegué a ti, me di cuenta de que estaba enumerando todas las formas en las que me decepcionaste en lugar de decirle quién eres en realidad. Respiró hondo y temblorosamente. Ella me lo señaló. Mis manos habían dejado de moverse. Estaba allí de pie, sosteniendo una esponja húmeda, mirando a mi madre. Me preguntó cuál era tu color favorito, dijo mamá en voz baja. No lo sabía. Me preguntó qué te hacía feliz, con qué soñabas, qué te apasionaba más allá del arte. No pude responder nada de eso, Nicole. No pude responder preguntas básicas sobre mi propia hija. La esponja goteó agua en el suelo. He estado yendo a terapia 2 veces por semana, dijo mamá, intentando averiguar dónde me equivoqué tanto. Y la respuesta es en todo. Me equivoqué en todo. Finalmente encontré mi voz. ¿Por qué me dices esto? Porque tenías razón, dijo simplemente. En tu carta, tenías toda la razón. No merecemos una relación contigo hasta que podamos verte de verdad por quien eres, en lugar de por quien queríamos que fueras. Miró de nuevo la habitación. Este lugar, estos niños, lo que haces aquí. Nunca me molesté en entenderlo porque ya había decidido que no era valioso. Pero estás enseñando a los niños a ser creativos, a tener confianza, a expresarse. Es un trabajo importante. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir y parpadeé para contenerlas.
Una sesión de terapia no arregla 28 años, mamá. Lo sé, dijo. Por eso no pido perdón. No pido nada. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Tu padre también. Él tarda más en aceptarlo. Todavía está atascado en la idea de que somos las víctimas aquí porque nos avergonzaste en la fiesta. Pero estoy trabajando en él. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Debería irme, dijo finalmente. Solo quería ver esta parte de tu vida. Gracias por permitírmelo, aunque no tuvieras realmente elección. Caminó hacia la puerta, luego se dio la vuelta. Tu color favorito es el verde azulado. Lo recordé en el camino hacia aquí. Pintaste tu habitación de verde azulado cuando tenías 14 años, y te hicimos repintarla de beige porque dijimos que era demasiado brillante. Lloraste durante 3 días. Había llorado durante 3 días. Lo había olvidado. Lo había enterrado con todas las demás pequeñas desilusiones. Sigue siendo mi color favorito, dije en voz baja. Ella asintió, con los ojos brillantes. Siento haberte hecho cambiarlo. Siento muchas cosas. Luego se fue. Me quedé en esa aula vacía durante mucho tiempo después de que se fuera, procesando lo que acababa de suceder. No sé si cambia algo. Una conversación, incluso una buena, no deshace décadas de daño. Pero es algo. Quizás sea un comienzo. O quizás sea solo mi madre intentando arreglar su reputación después de que la fiesta se convirtiera en el escándalo de su círculo social. Aún no lo sé. Lo que sí sé es que no sentí el mismo vacío que solía sentir cada vez que pensaba en mi familia. No sentí la necesidad desesperada de su aprobación que había definido gran parte de mi vida. En cambio, sentí algo nuevo, a paz. Una paz tranquila y frágil, pero paz al fin y al cabo. Cerré el aula, salí y sentí la luz del sol de la tarde en mi cara. Por primera vez en años, se sintió como un calor que realmente podía recibir, no algo que tuviera que ganarme. Quizás así es como se ve realmente la curación. No un gran momento de perdón o cierre, sino 1000 pequeñas decisiones de seguir de pie, de seguir respirando, de seguir creando una vida que, finalmente, es tuya. Y eso es lo que estoy haciendo, cada día.